Sí, buenos días. Bienvenidos todos a la presentación del proyecto de la exposición de carteles Panamá-México, titulado Agua y Plata, la ruta de los imperios. A continuación vamos a colocar un video que representa más o menos la idea del concepto. Permítanme un momento. Bueno, entonces esta es una introducción de la exposición, o sea, de lo que es el concepto de la exposición. Y bueno, vamos a comenzar con el programa. A continuación tendremos las palabras del ministro Santiago Mateos, jefe de la Cancillería Mexicana en Panamá. Licenciado, usted puede compartir pantalla. Yo creo que ya le habilité para que la pueda hacer. Y así, muchas gracias. Ok. Gracias, Ivo, un gusto realmente enorme, excelente la presentación. Me recordó mucho a mi país y realmente, pues, antes que nada, pues, buenos días a todos. Realmente es un gusto, enorme gusto participar en esta reunión en representación del embajador de México en Panamá, Luis Manuel López Moreno, con el fin de presentar esta magna obra colectiva, Agua y Plata, la ruta de los imperios, que es una iniciativa de dos naciones que sin duda comparten lazos históricos y culturas únicas. Quisiera iniciar diciendo primero que 2021 es un año de coincidencias y trascendental para México y Panamá, ya que se celebra pues, grandes acontecimientos históricos, como lo vimos ahorita, que no solamente han marcado el devenir de México, sino también de Panamá, sin lugar a dudas. Primeramente, se cumplen 200 años de la consumación de la Guerra de la Independencia de México. Una lucha que inició nuestro prócer Miguel Hidalgo y Costilla en 1810 y que culminaría 11 años después, después de una cruenta guerra en la que murieron muchas cientos y miles de personas,
el 27 de septiembre de 1821, cuando México alcanzaría finalmente su independencia de España. ¿Por qué el 27 de septiembre? Ese día Vicente Guerrero y Agustín de Iturbide, dos militares al mando del ejército trigarante uno y del ejército conservador el otro, hacen su entrada triunfal a la Ciudad de México, con lo que se inicia simbólicamente para México, para la historia de nuestro país, como una nación soberana independiente. También este año se cumplen 500 años de la caída de la Ciudad de México Tenochtitlan. Esta ciudad, México Tenochtitlan, que así la conocemos, pertenecía al Imperio Azteca y cayó después también de una cruenta guerra contra los españoles el 13 de agosto de 1521. Por eso el video del 13 de agosto. ¿Y por qué esa fecha? Porque ese día culminó después de una batalla que tuvieron los españoles contra los aztecas, con la captura del emperador Otlatoani Cuauhtémoc por parte del conquistador Hernán Cortés. Y es simbólico esto porque hay una plaza en la Ciudad de México, los que han ido a la Ciudad de México, la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco, en la que hay una placa muy interesante y que resume este hecho histórico. Se los voy a decir. Dice, el 13 de agosto de 1521, heroicamente defendido por Cuauhtémoc, cayó Tlatelolco en poder de Hernán Cortés. No fue triunfo ni derrota, fue el doloroso nacimiento del pueblo, que es el México de hoy. Interesantes y enigmáticas estas leyendas que está en una placa de la famosa Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco. Celebramos también en esta fecha otra muy importante, que es, hablando ya de Tenochtitlan, los 700 años de la fundación de esta majestuosa ciudad. Si bien estaba sentada en un lago, es interesante cómo los códices aztecas, sobre todo, nos hablan de la fundación de esta ciudad. Según reza un proverbio indígena de náhuatl, en este caso, dice, mientras existe el mundo, no acabará la gloria ni la fama de México Tenochtitlan. Esta pequeña frase, pues dice mucho, engloba mucho de lo que es el México de hoy. Y sobre todo porque los que conocen la Ciudad de México saben bien que recorrer el centro y conocer lo que es actualmente el México colonial, nos deja ver, nos deja recordar mucho de lo que pudo haber sido la Ciudad de México Tenochtitlan. Porque es importante señalarlo, pero en sus días de gloria, esta ciudad, habitaban en ella más de 100,000 habitantes. Así es que imagínense, una ciudad de hace 7 siglos, con más de 100,000 habitantes, pues es difícil de concebirlo. Este hecho histórico es simbólico y si pueden ver nuestro lábaro patrio, nuestra bandera, tiene el escudo nacional. Ese escudo representa precisamente la importancia de esta fecha histórica, porque según los códices prehispánicos, los habitantes de la mítica región de Aztlán, los aztecas, tenían que hacer un largo recorrido porque se los pidió su dios, Huitzilopochtli, y tenían que recorrer tierra por tierra hasta que se encontraran una que tenía que tener varios símbolos. Uno, que en medio de un lago se encontraba una serpiente devorando, se encontraba un águila devorando una serpiente y posada sobre un opal. Y bueno, este mito fundacional pues se alcanzó precisamente en 1321, hace 700 años, y esto es parte inconfundible de la identidad mexicana y motivo de la celebración de este año. Pero bueno, también es importante señalarlo que para Panamá se conmemora, y como todos saben, el bicentenario de su independencia de España. En esos 200 años del devenir histórico de México y Panamá, sin lugar a dudas, se ha consolidado una relación estratégica muy estrecha, muy importante, con lazos artísticos, culturales, comerciales, económicos muy intensos y sobre todo con una afinidad cultural.
¿quién no conoce mucho de la cultura mexicana en Panamá? ¿Y quién no en México conocemos también mucho de la cultura panameña? Decía Octavio Paz, el famoso poeta mexicano ganador de un premio Nobel, que el pueblo mexicano es un pueblo ritual, ya que ama las fiestas y las reuniones, y cualquier pretexto aprovecha para interrumpir la marcha del tiempo y celebrar con festejos y ceremonias a hombres y acontecimientos. Pero también decía Octavio Paz, esta tendencia beneficia a nuestra imaginación, tanto como nuestra sensibilidad, siempre afinadas y despiertas. Es en este contexto en que queremos dar a conocer la celebración de Agua y Plata, la Ruta de los Imperios, exposición colectiva de carteles en la que se invitó a artistas gráficos tanto de México como de Panamá para interpretar esos hechos históricos y los vasos comunicantes que existen entre ellos. El cartel tiene un poder mediático impresionante y las herramientas de los lenguajes visuales ofrecen infinidad de posibilidades para que reflexionemos y conozcamos más acerca de estos hechos históricos que conmemoramos este año. Una imagen vale más que 1000 palabras, decía un eslogan periodístico mexicano hace varios años. Y esto dice mucho de lo que es el cartel. Es por eso que la Embajada de México en Panamá se complace en ser sede de una de las, ser sede de esta exposición, en la que también se montará en México, así como en diversas ciudades de las provincias de Panamá. Para finalizar, deseamos agradecer al Centro de Ciencias del Diseño y la Construcción de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, a la Facultad de Arquitectura y Diseño de la Universidad de Panamá, a la Bienal Internacional del Cartel en México y, por supuesto, a Panama Poster Group por esta destacada iniciativa que se enmarca en las celebraciones muy especiales de este año para ambas naciones. Muchas gracias. Gracias, licenciado, por sus hermosas palabras y claves en el retomar de la mexicanidad y pues la relación que México ha tenido con Panamá durante muchos años y la importancia que tiene esa relación, porque siempre ha estado fortalecida y ha estado llena de muchos cariños, aparte que hay que tomar en cuenta que un gran número en las décadas de los 70 y en los 80 y en los 90 de estudiantes mexicanos se graduaron, incluso gran parte de los médicos que hay en este país, contemporáneos a mí en la edad, incluso, lo voy a decir personalmente, mi esposa Idealina Ledesma González, ella se graduó en la Universidad Autónoma de Puebla, de médico. Entonces, mi hermano también se graduó de médico allá en la UAM Xochimilco, y tengo muchos amigos panameños que se graduaron de médicos. Entonces, para nosotros es muy importante esta relación. Muchos de los profesionales que hay en este país estudiaron en México, y eso nos une y nos mantiene unidos por mucho tiempo. Excelente. Bueno, gracias, señor ministro. Y bueno, a continuación vamos a la presentación del proyecto. No me quiero extender mucho porque también después de mí viene una grabación que hizo el maestro, el profesor Rafael Ruilova, sobre la importancia del cartel como expresión artística y cultural. Y finalmente cierra esta presentación el maestro Roy Arcia, director de la Galería Manuel Amador, que dará algunas palabras sobre el cartel en Panamá, específicamente. Entonces, a continuación, bueno, vamos a proceder a ver el video que nos atañe. Bueno, la presentación más bien, ¿no? Ya vimos el video de Agua y Plata. Bueno, aquí, a continuación vamos a ver lo que es el proyecto Agua y Plata, la Ruta de los Imperios. Por favor, el micrófono, si lo pueden cerrar, gracias. Bueno, que como ya se había explicado ampliamente, que es en el marco de los 500 años de la caída de México Tenochtitlan, y bueno, las celebraciones del Bicentenario, de la consolidación de la independencia de México de España, el Bicentenario de la independencia de Panamá de México, pues se reúnen 20 artistas, diseñadores gráficos, artistas visuales mexicanos y 20 panameños, donde cada uno de ellos va a exponer una visión sobre lo que para ellos, cada uno de ellos representa estos acontecimientos y las repercusiones y las implicancias que hay a nivel histórico en todo el devenir hasta la actualidad.
Bueno, aquí tenemos la imagen del bicentenario de la consolidación de la independencia de México de España, que es tal cual, hermoso identidad. Y tenemos la identidad que tenemos nosotros, que esta identidad es yo digo que es muy especial porque Panamá no ha, digamos, explorado en gran medida este acontecimiento porque siempre se ha tenido más importancia con respecto a la separación de Panamá de Colombia en el año 1903. De hecho, se celebró ampliamente el centenario de esa separación, pero realmente no se ha visto de una manera más profunda, y yo creo que este año sí se va a ver. Ya de hecho la Universidad de Panamá en su escuela de verano, junto con la Universidad Nacional Autónoma de México, invitada, por cierto, que fue invitada a la escuela de verano, se habló ampliamente sobre el tema del bicentenario de la independencia de Panamá de España. Y creo que es muy importante para la historia de Panamá este año porque se va a conocer un poco más de ese hecho que es muy histórico y que hay algo curioso en el bicentenario, en la independencia de Panamá de España, que fue una independencia que no hubo ningún tipo de batalla, ni violencia, ni disparo, fue negociada. O sea, pero hay los historiadores ahondarán más en el tema del hecho de que haya sido una especie de independencia muy sui generis. El concepto histórico del proyecto. Ok, el agua. El agua, bueno, es un elemento natural que da la vida, pero que también ha sido el medio de transporte desde los tiempos prehispánicos, la historia de la humanidad. El agua ha sido clave, ya sea en los ríos y principalmente en los océanos, para el comercio y el desarrollo de los países y los imperios. En este caso, el agua fue clave para el descubrimiento de América. Los españoles, en búsqueda de otra ruta de las especias, pues encontraron un nuevo continente. Y facilitó en ellos, por medio de la conquista, pues la dominancia sobre este territorio y el establecimiento de lo que conocimos como la colonia en las Américas. Bueno, aquí tenemos un galeón, producto, o sea, los típicos galeones de esa época, y pasamos al elemento plata. La plata, pues, metal precioso, sinónimo de riqueza, abundancia, brillo, blancura, maleabilidad, pureza y perfección. Para los españoles cristianos representaba la sabiduría divina, pero para las culturas prehispánicas, la plata en realidad no era considerado en sí un elemento valioso como sí lo consideraban las sociedades occidentales europeas. Y solo servía para confeccionar objetos para rituales, ornatos, distinguidos amuletos funerarios, etc. En realidad fue un símbolo relacionado con la religión, más no tenía un valor como si lo tenía para Europa en ese tiempo y actualmente. ¿Qué pasó con la plata? Pues la plata fue, a pesar de que también aquí se explotaron las minas de oro y todo eso, se explotó el oro a nivel acuífero y todo eso, la plata en realidad fue, digamos, el factor, lo que más se explotó, y fue el factor fundamental para echar la economía en las Américas. De hecho, el siglo de las luces española y el imperio español como tal creció gracias y se fortaleció gracias a la cuestión de las remesas de la plata. Las remesas de la plata, bueno, las minas de plata estuvieron tanto en Bolivia como en Perú y algo del norte de Chile, creo que si no estoy mal. Y en el caso de México, la zona de Aguascalientes, y eso tiene un nombre, tierra adentro, de hecho hay un camino, una ruta, fueron grandes productores de plata, aunque principalmente México quizás fue un 60 o un 70% el productor de la plata que recibió la corona española en todos esos 3 siglos de dominancia. Aquí tenemos un lingote, los lingotes de plata de esos tiempos, donde tenía las marcas de los propietarios, y eso llegaba a España, donde en Cádiz se contabilizaba todas las riquezas que se generaban acá. Ahí entonces el agua y el plata, como son dos elementos, ya pasándolo a otro nivel más, digamos, más profundo, más simbólico,
forman una relación de paridad y complementariedad. ¿Y por qué así? Porque estos dos elementos fueron los artífices del desarrollo de las Américas. La plata como el producto de la riqueza y el motor de la economía, y el agua como el medio donde se transportó esas cosas. Pero las luces oscuras, y digo una contradicción, las luces oscuras, porque la luz, la plata, tiene mucha luz, pero a la vez hay una parte oscura. Hago una dicotomía ahí, pero ¿por qué? Porque desgraciadamente la plata se basó en la explotación del indígena. Los indígenas tenían una tradición, tanto en México como en Perú, de la explotación de esos metales. Y entonces los españoles aprovecharon, digamos, los conocimientos que tenían los indígenas para explotar esas riquezas. Y a la vez eso fue la desgracia de los pueblos originarios, porque les permitió a los españoles consolidarse en detrimento de la cultura, de las culturas prehispánicas. Aquí tenemos una pintura, una ilustración, que se refleja como las explotaciones de las minas de parte de los españoles sobre los indígenas, que tenían que eran la carne de cañón para la cuestión de los metales. Aquí tenemos un certificado ahí está el lingote, y un certificado que ha dado la autenticidad del lingote con la firma en esos tiempos. Este creo que venía de Filipinas, porque Filipinas era parte, la capitanía de Filipinas era parte de lo que era Nueva España, que era México. México, en realidad, el virreinato de Nueva España era un virreinato muy grande, muy poderoso, muy grande, muy extenso, que llegaba hasta Costa Rica, y que también estaba Filipinas bajo su jurisdicción. Aquí tenemos entonces las rutas de la plata. Bueno, las rutas de la plata, que no es un término hecho por nosotros, sino por los mismos historiadores españoles, pues habían diversas rutas que tanto en las tierras firmes como en el mar, principalmente en el mar, en el cual Panamá es fundamental, porque vemos cómo todas esas rutas llegaban hasta Panamá, o más bien Panamá era como la zona medular donde llegaban las diversas rutas desde la Nueva España y desde el Virreinato del Perú. Entonces aquí tenemos varias de las rutas. La flota de la India y de la Nueva España, que era una flota que venía de Puerto de Veracruz y recorría las Antillas y llegaba hasta Portobelo. También tenemos la flota de los galeones en tierra firme. Tenemos el Acapulco-Portobelo, La Habana, España, era otra ruta. El Callao, Panamá la Vieja, que era la ruta donde venía la plata del Perú. Y el famoso nado de la China, que era la que iba de Acapulco hasta el puerto de Acapulco, hasta las Filipinas. Donde ahí sí había una comunicación de especias, había un comercio de especias y también de plata, ¿no? Obviamente de plata. Aquí tenemos un mapa de esos tiempos. Y vamos a ir al concepto gráfico e identidad del proyecto. Y eso parte del concepto que estamos queriendo. El Yananticuy es un símbolo prehispánico de origen inca, que es similar al yin y el yang, pero los desconocemos porque realmente desconocemos mucho de lo que las culturas prehispánicas nos han dado, pero que no hemos podido dar a conocer. El Yananticuy representa la complementariedad proporcional. Es hombre-mujer, es blanco-negro. Aquí es un principio cosmogónico, donde hay dos elementos esenciales, el Yanna y el Yana. Yanna significa sustancia, esencia, extracto puro, flor de harina. Yana también significa lo blanco, puro, y el significado opuesto a la otra sustancia, que es lo negro, Yana, correspondiente, pero opuesto, proporcionalmente y complementario a la vez. Hay una frase aquí: mi negrita linda, flor de la pradera, Cuanaitiquiga Llanas Chagay. Y aquí está el hombre y la mujer, los dos forman el Yananticuy, que es un concepto que se repite en todas las civilizaciones ancestrales, tanto las de Asia como las de África. En la India también está ese concepto divino de hombre y mujer.
como un solo divino, un elemento. Los dos se complementan en un elemento único divino. Y aquí está la identidad, que es agua y plata. Esto es una estilización del Yanunanticoy, pero en base como si fuera un engranaje. Entonces nosotros pensamos que era conveniente hacer una especie de identidad que reflejara ese concepto de lo proporcional complementario, opuesto, pero a la vez correlacionado. El objetivo del proyecto, bueno, el objetivo del proyecto es presentar, como dijo bien el ministro, una colección de carteles que correspondan al discurso visual con las múltiples visiones que se tienen en las Américas en forma general y en México y Panamá en forma particular, y de la influencia o la importancia del agua y la plata como elementos vitales en todos los procesos que se han desarrollado a través de estos 500 años. La exhibición pues se realizará desde el 13 de agosto en forma simultánea en galerías de ambos países. En este caso, se efectuará en la Infoteca. En México será en la Infoteca de la Galería Universidad Autónoma de Aguascalientes. Y la contraparte en Panamá se efectuará en la Galería Carlos Fuentes de la Embajada de México en Panamá. Esta exhibición en Panamá hará un viaje itinerante en varias provincias: Veragua, Chiriquí, Coclé, Agua Dulce. También estará en la capital, además de la Galería de la Universidad de Panamá, de la Galería de la Embajada de México, estará también en la Galería de la Galería Universitaria Manuel Amador de la Universidad de Panamá, y estará también en el Palacio Bolívar, la sede de la Cancillería panameña. Bueno, aquí vemos una escena que también tengo yo atrás como fondo, del fondo de la galería en la Embajada de México. Aquí también tenemos otro escenario que será la Galería de Arte de la Biblioteca de Boquete, muy bonito espacio cultural que hay allá en Tierras Altas, muy bello, por cierto, orgullo de los chiricanos. También aquí tenemos una imagen de la Galería Universitaria de Arte Manuel Amador, y tenemos el conjunto monumental y patrimonial del Palacio Bolívar, la sede hermosa, donde históricamente fue la primera reunión de representantes de los países latinoamericanos, por primera vez en el año 26. Se supone que Simón Bolívar estuvo presente. Algunos historiadores dicen que no. Pero bueno, lo importante es que fue el primer escenario del Congreso Anfictiónico en la ciudad de Panamá en 1826. Aquí tenemos la Infoteca de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, que ahí se iniciará la exposición en México. También está contemplado la Casa del Poeta en Ciudad de México y posiblemente en Jalapa y en otros escenarios del territorio mexicano. Los asesores del proyecto en Panamá, el destacado sociólogo Luis Pulido Richter, el doctor Luis Pulido Richter, un estudioso del CELA, muy importante, investigador en cuestiones que tienen que ver precisamente con la sociedad panameña y sus orígenes, y él tiene un discurso muy interesante sobre cómo si hay que tener en cuenta que lo europeizante es importante, pero también América Latina está definiendo sus propios procesos discursivos. También tenemos como asesor el historiador César del Basto, escritor. De hecho, él fue, muchas pláticas con él fueron el inicio de este bello viaje hacia esta exposición, a partir del concepto de que Panamá fue clave y vital en el centro de la confluencia de los imperios. Y finalmente tenemos de asesor al profesor Rafael Ruilova, que es semiótico, escritor laureado aquí en Panamá, pero una parte desconocida, bueno, que no conoce mucho la gente, lo conoce más como escritor, es que él es un experto semiótico, y él escribió un libro muy interesante que habla de la importancia de la semiología en el cartel publicitario. Los organizadores del proyecto, como bien sabemos, la Universidad de Panamá,
la Universidad Autónoma de Aguascalientes, la Bienal Internacional del Cartel de México y el grupo que yo represento, Panamá Postal Group. Los auspiciadores del proyecto, bueno, la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Embajada de México y la Cancillería panameña. Agradecemos, bueno, la atención por esto, y a continuación, aprovechando que tengo compartida la pantalla, voy a pasarles las palabras que se excusa el profesor Rafael Loba de no asistir por compromisos repentinos, pero aquí dejo unas cuantas palabras sobre la importancia del cartel como expresión visual y social y artística. Esperemos que se pueda ver. A ver, ahí está. Bien, buenos días, jóvenes. Don Ivo Valdovinos es muy amable conmigo porque él me considera una persona importante en esta teoría del análisis y la interpretación de los carteles publicitarios. Esto se debe probablemente a que cuando era joven, feliz e indocumentado, escribí un libro que se llama Para una semiología del cartel publicitario. En este libro, ¿verdad?, yo trato de aplicar la ciencia de la semiótica para analizar el lenguaje del cartel publicitario con fines retóricos para tratar de elaborar un cartel más efectivo como comunicación. Es indudable la importancia que tiene el cartel publicitario en estos tiempos, ya que el cartel publicitario evolucionó desde las cuevas de Altamira a las paredes de las universidades y ahora al lenguaje de la virtualidad en las redes sociales. En todos estos escenarios, el cartel publicitario ha sido un lenguaje funcional y efectivo. Y esa efectividad se mantiene como un instrumento de comunicación en la cultura. No está de más pues que se considere la importancia comunicativa del cartel en el mundo visual, porque ya el cartel dejó de ser un acto solo de la publicidad para convertirse en el lenguaje de la virtualidad. Y no sabemos a ciencia cierta dónde empieza uno y dónde termina el otro. Entonces, tenemos pues que el cartel publicitario es ahora uno de los lenguajes centrales de la cultura. Y mi preocupación básicamente ha sido la de encontrar los códigos para hacer un cartel publicitario más efectivo en términos de la comunicación y para ver la retórica por medio de la cual este cartel publicitario es más funcional. Uno de los principios pues que nosotros habíamos visto es lo que nosotros llamamos el Ojo de Horus. El Ojo de Horus es, bueno, una metáfora de la mitología egipcia para decir que la visión concentra los códigos visuales, todos los demás códigos visuales, y establece una relación con el pensamiento. Un cartel publicitario puede ser una oración,
puede ser un texto, puede ser un discurso. Y todo esto está determinado por la relación que el cartel tenga con el lenguaje escrito. Y entonces muchas personas probablemente no manejan o no han considerado indagar esta relación como parte de la retórica de este lenguaje del cartel. El cartel es un lenguaje dominante. Sin embargo, nuestro cerebro, nuestra mente, está relacionada con este elemento dominante porque nuestro cerebro tiene un lenguaje visual. Es uno de los lenguajes del cerebro, tiene un lenguaje auditivo y tiene un lenguaje kinésico, una relación entre las emociones y la acción. Y todo esto está concentrado en el cartel. La diferencia es que en el cartel el lenguaje visual se convierte en el lenguaje dominante y el lenguaje verbal se convierte en un lenguaje secundario. Por lo tanto, ese lenguaje secundario es una retórica. Y hay que saber entonces manejar este lenguaje y articularlo dentro del cartel. Y de esta manera entonces se produce una simbiosis entre la palabra y la imagen. Y este es uno de los códigos importantes del cartel publicitario. Tenemos de esta manera que el cartel publicitario entonces concita el lenguaje escrito como un subcódigo del lenguaje visual. Entonces este lenguaje, bueno, tiene un lenguaje cercano, un lenguaje medio, un lenguaje lejano, y el lenguaje escrito solo funciona tal cual es en el lenguaje lejano. Y el lenguaje en el plano cercano y en el plano medio, entonces para que funcione tiene que tener otro tipo de articulación. Esto es el estudio pues que yo hago en este estudio del cartel desde el punto de vista semiótico y clasifico los carteles publicitarios en función de su efectividad comunicativa, señalando pues que el cartel por implicación, es decir, aquel que te hace interpretar el cartel para descodificar un mensaje, es el más efectivo en términos de comunicación. De esta manera privilegiamos un cartel sin palabras o un cartel con pocas palabras. Cosa de que el lenguaje solo de la imagen nos lleve a un acto de pensamiento y a un acto de interpretación. Entonces el cartel es un cartel que es más efectivo en la medida en que no nos dice las cosas, sino es producto de un acto de interpretación. Y de esta manera el cartel entonces tiene todos los recursos para hacer este lenguaje, este discurso. Entonces mi libro trata no tanto sobre la importancia del cartel, sino de la retórica del cartel, para tratar de determinar cuál tipo de cartel es más funcional en términos de la comunicación. Y en términos de la comunicación, el cartel más funcional, desde mi opinión, es el cartel poético, aquel que es capaz de, con una sola imagen, producir una evocación y generar una interpretación.
Entonces, tenemos carteles de todo tipo que están en función de una comunicación interesada, no necesariamente una comunicación estética o poética, sino una comunicación interesada. Tenemos entonces carteles referenciales y tienen un uso y tienen una utilidad. Y nosotros nos encontramos, por ejemplo, con los carteles ideológicos, es decir, aquellos carteles que expresan prejuicios, porque nosotros, si analizamos la historia de los carteles, vemos carteles para promover el racismo, pues vemos carteles violentos para promover los linchamientos, carteles mentirosos, ¿verdad? Carteles ilegales. Es decir, el cartel tiene una gama de función referencial y tenemos los carteles de propaganda que fueron en su momento fundamentales, los carteles de propaganda en las guerras, donde no hay mucho tiempo para estar dando muchas explicaciones y una sola imagen produce el mensaje de movilización de toda una sociedad. Y todo esto lo vemos a través de un cartel. De esta forma, tenemos pues que el cartel ha atravesado los periodos históricos de la cultura, de la sociedad, y ha tenido una utilidad referencial. Sin embargo, el problema nuestro ahora es que esa utilidad referencial nos permita hacer que el cartel sea un auxiliar de la comunicación cotidiana, no solamente de la comunicación comercial y de la comunicación del poder, sino lo más efectivo, que el cartel sea entonces un instrumento de la comunicación de la vida cotidiana. Hacia eso camina el lenguaje del cartel publicitario, y más que el cartel publicitario, el lenguaje del cartel, el lenguaje visual, básicamente. Entonces, tenemos carteles publicitarios en libros, tenemos carteles o imágenes artísticas, poéticas, en murales, en pinturas, y el cartel publicitario, que nació de la pintura, tiene que volver a ella en la función de comunicación estética y artística. Entonces mi libro básicamente es un libro que busca encontrar la retórica, el lenguaje retórico de un cartel efectivo en la comunicación. Y es un estudio semiótico y mi perspectiva es que el cartel entonces tiene que estar en función de un lenguaje que sea capaz de concitar la interpretación de el perceptor, para que participe en la interpretación del cartel. Y este cartel, por implicación, será más efectivo porque participa el que ve la imagen en la recreación y por lo tanto es capaz de movilizar un mensaje efectivo. Habría que ver en esta hipótesis de trabajo cuántas personas miran las cosas, no las ven y mucho menos las comprenden. Entonces este es pues
el enfoque de las investigaciones que yo he realizado con relación al cartel publicitario, y que ha producido un libro, y yo me he dedicado básicamente a la literatura, y sigo teniendo un cariño a el cultivo y la investigación del lenguaje visual y de los carteles publicitarios en segunda instancia. Entonces, sin duda, estamos frente a una revolución. El lenguaje visual, entonces, es una conceptualización sintética del mundo, y no puede ser utilizado solo como imágenes vacías o imágenes repetitivas de una realidad sin sentido, sino que debe ser codificada como un tópico cultural. Bueno, esas fueron algunas palabras. El texto el audio es mucho más largo, pero tuvimos que simplificar. Haremos una edición de lo que dijo el profesor, porque me parece muy interesante su visión, aparte de que es un investigador y un estudioso como semiótico del lenguaje visual. Sus aportes en Panamá son valiosísimos para el conocimiento del cartel como un medio de comunicación visual. A continuación, cerrando la presentación, tenemos al maestro Roy Arcia, el director de la Galería Manuel Amador. Roy, yo creo que yo habilité para que tú puedas, sí, ya, gracias. Te concedo la palabra, Roy. Gracias por estar con nosotros. Adelante, Roy. Muy buenos días a todos los presentes, en especial a la Cancillería de México, gentilmente con el señor Santiago Mateo. Disculpe, no tengo la información. Entonces, realmente la Galería Manuel Amador, como última sede, el 15 de noviembre, que va a tener toda la muestra, es de grato placer realmente, porque la Universidad de Panamá ha tenido una experiencia muy vasta en cuanto a diseño del cartel. Y queremos también saludar, antes que se me olvide, a los compañeros de la Facultad de Arte Visual allá en México, Aguascalientes, Centro de Ciencias y Diseño de la Construcción, que generosamente, a través también de la conexión con la Bienal Internacional del Cartel Mexicano, nos han invitado a 20 artistas del cartel. Prácticamente aquí la historia del cartel en Panamá se está forjando. Han habido muy pocos grupos, muy pocos artistas que han desarrollado el cartel tanto digitalmente como artesanalmente, que es de la generación de la que yo provengo, de la Universidad de Panamá en los años 70, la cual teníamos un taller que generó aproximadamente más de 200 carteles en serigrafía, y creemos que esta introducción a través de la Poster Group creo que beneficia mucho al quehacer, a la historia del diseño panameño, porque sabemos bien que México tiene una vasta experiencia en cuanto a la formación y la creación del diseño. A niveles internacionales prácticamente está su obra, y esa conexión con estas instituciones sería de mucho que nosotros, los panameños, los diseñadores gráficos, podamos ser reconocidos y que nos vean en otras fronteras este tipo de trabajo, ¿no?, gráfico, que es el que en sí es lo que estamos haciendo de los imperios. Es un tema muy indicado, muy preciso para esto de las celebraciones de los bicentenarios de los países que están muy cerca uno de los otros,
y pensamos que sí, el proyecto, el objetivo muy interesante, rescatar un poco de la historia, como dice Hugo, de ese desarrollo social, histórico, desde la corona hacia acá, y pensamos que realmente el recorrido que va a tener esta muestra a través de todas estas salas, tanto en México como en Panamá, va a ser de un éxito total. Y bueno, eso es lo que queremos como parte de los artistas. Me propongo yo como representante aquí en Panamá y darles un saludo y un agradecimiento nuevamente a todos los organizadores, tanto a la Cancillería de México aquí en Panamá y a todos los demás organizadores y asesores que están detrás de este gran proyecto. Gracias, Ivo. Gracias, maestro Roy. Le agradezco mucho. El maestro Roy es un pionero del cartel en Panamá desde los años 70. El cartel en Panamá tiene su historia, se está construyendo, pero la idea es que forjemos y creamos una identidad. México ya tiene trabajado, de por sí la historia del cartel en México es extensísima, pero la Bienal del Cartel de México desde hace 30 años trajo a la palestra y en México la historia del cartel mexicano, y eso ayudó muchísimo, no solamente al entendimiento de los productores de publicidad en México, porque, y eso sí me consta, porque yo estaba ya trabajando, desde que la Bienal irrumpió en el escenario mexicano, las agencias de publicidad empezaron a hacer carteles más poéticos, no tan tácitos, y empezó a hacerse una reflexión de la historia del cartel en México en todas las épocas, porque México tiene una historia de cartel impresionante. Por ejemplo, la época de oro del cine mexicano se nutrió de cartelistas en una forma impresionante, exponentes de talla mundial, hasta, por ejemplo, ya sea mexicanos o incluso extranjeros. José Renaud es un ejemplo de ello, el valenciano. Y la Bienal vino a establecer un discurso sobre el cartel. Y no solamente eso, sino que permitió que la gente aprendiera de cartel, la gente mexicana aprendiera de cartel y viera el cartel como una expresión artística. En Panamá estamos trabajando en ello. Ya por lo menos una vez hice una encuesta y hay buenos resultados, porque ya la gente en Panamá considera el cartel como una expresión artística. Más hay desconocimientos en otras cosas. Yo creo que la idea es que no solamente nosotros, sino otros grupos empiecen a hablar de cartel y acerquen el cartel a las personas, que de hecho el cartel siempre ha estado con las personas. Una vez en un conversatorio en la Escuela de Bellas Artes, me dieron la oportunidad de hablar ahí, hubo un estudiante que habló precisamente de cómo el cartel, ella pensaba que el cartel iba a tener un acceso más, el cartel físico iba a ser un medio más de arte, y que la gente cuando veía un cartel pegado se lo llevaban. Y la verdad, aquí una vez hicieron una exposición de unas personas que recopilaron carteles en Colón, creo, sobre carteles de cine, y el tipo arrancaba los carteles y los conservó. El maestro Roy Arcia, por ejemplo, tiene una colección impresionante. Yo me acuerdo, Roy, cuando te fui a ver, que lo primero que hiciste fue sacar todos tus carteles. Y eso fue fascinante, porque la gente sí gusta del cartel. Lo importante es que la gente conozca un poco más del lenguaje del cartel. Y la idea de esta exposición también es acercar, uno de los objetivos también, ya más secundarios, es acercar a la gente al cartel, que conozca el lenguaje del cartel, que aprecie el cartel como un elemento comunicativo y artístico, y social, cultural, ante todo. Y bueno, ya con esto cerramos la presentación, no sin antes, si alguien tiene alguna pregunta, pues estaremos gustosos de responderla en este momento para cerrar la presentación el día de hoy. No sé si alguien tenga alguna pregunta, si no, damos por finalizado la presentación.
No sé. Bueno, yo creo que ya todo ha sido bien abordado en esta presentación y damos por concluida, la presentación y esperaremos hasta el 13 de agosto para la inauguración en la galería de Carlos Fuentes de la Embajada de México. Lo esperamos el 13 de agosto en esa magna exposición de 40 carteles de mexicanos y panameños. Gracias a todos ustedes por su asistencia el día de hoy y nos vemos el 13 de agosto. Gracias a ustedes. Eso sí, Ivo, muchas gracias. Saludos. Gracias, ministro Santiago Mateo. No, a la orden. Gracias a la doctora Mónica. Saludos, profesor. Gracias por la asistencia y los esperamos. Muchas gracias. Gracias. Y los esperamos el 13 de agosto a la inauguración tanto en México como en Panamá.